Hace ya como 3 semanas que no los veía a ustedes, ¿verdad? Me tomé ahí un tipo, yo diría tipo de vacaciones porque de por sí no estaba descansando, ¿saben? Estaba mudando a mi hijo de un apartamento a una casa de 3 habitaciones para que sus niños estén cómodos. Ustedes saben que mi hijo Jacob está sufriendo un divorcio y pues él quiere preparar todo para que los niños estén bien. Y le doy gracias a Dios que Él es un padre así, que se preocupa por sus hijos. Pero en esta mañana, se me olvidó mi teléfono. Que el texto bíblico lo tiene en inglés, y aunque tal vez me lo sepa de memoria, pero saben que esta mentecita mía no todo el tiempo se le puede confiar. El año pasado, este otoño que pasó, agosto a diciembre, yo tomé una clase con un profesor nuevo en el seminario donde estudio, él es un experto, un académico sobre la Carta de Corintios. Entonces, cuando él compartía, qué envidia, cuando él compartía que había ido para leer los manuscritos originales, pues nosotros los que amamos la palabra de Dios como que no sé cómo se dice, en inglés es salivate, como que cuando alguien está comiendo algo y tú estás ahí saboreándote. Así me sentía yo en la clase y me encantó la clase y cómo él la dio. Y me ayudó porque yo con Pablo, el que escribió la carta, he tenido muchos problemas a través de los años, el escritor. Aunque yo sé, inspirado por el Espíritu Santo, pero he tenido problemas con él y se los confieso. El profesor se llama Gyo-ha Lee, es un coreano y hoy voy a compartir algo de lo que yo aprendí. Si miran a las pantallas, cuando Joseph lo ponga, el profesor, cuando comenzó la clase, siempre te dan un syllabus y todo lo que esperan de ti. Y tú tienes todas las tareas y las asignaciones, más o menos, y los libros de lo que tú vas a estudiar y lo que vas a leer, los libros que tienes que tener para el año. Y también te da las opciones o te dice tu último proyecto o tu ensayo tiene que ser de 10,000 palabras, cuándo debes comenzar a trabajar en él y cuándo es el último día final. Y casi todos los profesores piden un ensayo. Y es un ensayo académico, tiene que tener referencias, evidencia y todo eso, aunque se use la Biblia para escribir el ensayo. Este profesor, una de las razones por qué me encantó tanto, es que él dio la opción de hacer una obra artística. Y yo dije, ¿saben que yo en mi mente soy bien creativa? En mi mente. Cuando era pequeña me encantaba dibujar, hacer dibujos, pintar y todo eso, pero por razones de la vida fue algo que yo olvidé y dejé escondido en un lado. Y cuando él dio esa opción, yo lo pensé y dije, ¿lo hago o no lo hago? Bueno, y mientras más vamos tomando la clase, él iba preguntando, ya ustedes decidieron qué es lo que quieren hacer para su proyecto final, y yo estaba un poco nerviosa, pero al final le dije, yo quiero hacer una obra de arte. Y me dice, ¿vas a escribir una canción? Le dije, ¡no! En eso, aunque tocaba el violín cuando pequeña, en ese no es mi departamento. Pero dije, sí, yo puedo crear una obra de arte. Y pensé hacerlo así con lápiz. Y después pensé, no, se toma mucho tiempo. Y yo en años pasados había usado un programa de arte. Y le pedí, Joseph lo tiene por parte de la iglesia, y le pedí permiso que sí lo podía usar. Y la imagen que ustedes ven, ustedes tienen una vista a mi cerebro y cómo funciona. Es una imagen visual de cómo yo visualizo la iglesia de Corintio. Tomen un tiempo y mírenlo bien.
Para mí la iglesia es como un tipo, si lo llamamos así, el edificio o el grupo, es como un hospital. Es el lugar donde las personas se reúnen buscando de Dios, para que Dios sane en ellos esas cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, mientras yo siempre he tenido ese visual de Corintios como tipo hospital, y por eso quise hacer la obra de arte, porque finalmente tenía la oportunidad de revelarlo en un documento, lo que estaba dentro de mi cabeza. Y si ustedes miran, es un cuarto, yo creo que todos le decimos así, un cuarto o un salón de hospital. Y en las paredes usted ve que tiene fracturas, que tiene rajaduras, quebraduras en las paredes. Y para mí, cada visual que usted ve, cada cosa que usted ve dentro de este hospital, es una situación que dividía o creaba disensión en la iglesia de Corintios, incluyendo el cuerpo que está sobre la camilla, que son placas, rayos X, ¿verdad? Que no están puestos ni en orden. Para mí, visualizando el cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, escuchen bien, porque sigo hablando y quiero que lo entiendan bien. El cuerpo que está sobre la cama simboliza la iglesia, el cuerpo, la iglesia. Y para mí, en el visual, la iglesia estaba como desorganizada, desorientada, quebrantada, sufriendo por todas las situaciones que ellos se les presentaba, en las cuales causaban las disensiones que ellos estaban pasando. La iglesia, que es la palabra griega que usamos como iglesia, y nada que ver con el edificio, sino con el cuerpo o la asamblea o el grupo. ¿Okay? Era un grupo o asamblea compuesto de judíos, gentiles de diferentes culturas, etnias y nacionalidades que hablaban diferentes idiomas. Algunos en la iglesia de Corintios eran ricos, tenían bastantes finanzas o riqueza. Otros eran pobres de la clase de trabajadora, algunos eran personas libres que habían sido esclavos y habían ganado su libertad, y otros eran esclavos. Por eso ustedes ven que Pablo se refiere a los esclavos ahí. Una de las razones con la cual yo también tenía problemas con Pablo, pero ahora entiendo lo que él quería decir. Y dentro de ese grupo había por lo menos un oficial del gobierno. Era una iglesia así como la de nosotros, vamos a decir. En esta congregación existen personas que son pudientes financieramente y existen personas que no tienen nada o personas que no pueden trabajar por ciertas razones. Y yo espero que dentro de nosotros no haya ninguno que es esclavo. Estas personas de diferentes caminos de la vida vinieron a ser o llegaron a ser creyentes en Cristo durante el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo conocía a este grupo muy bien porque él fue el que básicamente estableció el grupo. El pastor conoce a sus ovejas, pero lo estableció en un viaje misionero. ¿Y sabe lo que hacen los misioneros? Van, muchas veces siembran una obra y ¡shum! Y se van. Pues Pablo no era muy diferente. Establecía obra y ¡shum! Y se iba. Pablo estaba un poco atormentado o preocupado por lo que estaba escuchando de la casa de Chloe y la carta que le escribieron del grupo de la iglesia de Corintios, con algunas preguntas, algunos requisitos o pidiendo ciertas cosas o comentarios de lo que estaba aconteciendo allí. Ellos estaban buscando guianza de Pablo.
Las rajaduras que ustedes ven en la obra de arte mía es una representación de las fracturas y las facciones, porque habían grupos dentro de la iglesia que decían, yo sigo lo que dice Apolos, y lo que dice Apolos es la verdad, y lo que dice Cefas no es la verdad, y lo que dice Pablo no es la verdad, y Apolos está diciendo la verdad, y creaban estos grupitos dentro de la misma iglesia, grupos dentro del grupo, ¿me entendieron? Que se llaman facciones dentro de los corintios, que a mí, y por eso lo revelo en la de eso, revela las rajaduras en su sistema de creer. Y cómo ellos creían y cómo ellos entendían e interpretaban a los hombres que le estaban dando enseñanzas como Apolo, Cefas y Pablo y otros más. Cada imagen, dentro de la imagen, como les dije ahorita, es una representación de las situaciones que enfrentaba la iglesia de Corintios. Estas son las situaciones. Si ustedes no han leído la carta, les voy a dar un toque para que escuchen. Esta era lo que estaba pasando la iglesia, las situaciones que tenían. Buscaban ser sabios. Uno más sabio era en Grecia, es como el semillero de la sabiduría de esos años. Uno quería ser más sabio que el otro y por eso se peleaban. Habían divisiones por estas situaciones, habían facciones, ¿verdad? Grupos dentro de grupos, había inmoralidad. Había un quebrantamiento dentro del compañerismo o la hermandad porque había un hermano que llevaba al otro hermano a la corte. No podían resolver las situaciones entre ellos mismos, siervos o creyentes en Dios. Keep the image up, please. Había abuso en la cena del Señor y escuchen para que sepan. Normalmente, cuando se reunía la iglesia, era en una comida. Y ahí, el que enseñaba, como Pablo o Apolos, enseñaba sobre Jesús. En comida. Pero ¿qué pasaba? Cuando tenían sus reuniones de compañerismo para aprender de Dios y de Jesús y del sacrificio, lo que había era una comunión que no era santa. Porque había ciertas situaciones ahí. La otra situación que ellos tenían era en la adoración, el culto que se daba, que era la reunión o la asamblea donde comían y cenaban juntos, estaba fuera de orden, había un desorden. Las mujeres hablaban fuera de lugar, todo el mundo hablaba duro, hablaban mientras el que estaba enseñando hablaba, un desorden. Y había un mal uso de los dones espirituales, confusión sobre las cosas del corazón, el matrimonio, ser soltero, ser casado. Si ustedes leen la carta, hay uno que se murió el papá y se quedó con la esposa del papá. La Biblia es como una novela, escuchen. El ofrecer comida a los ídolos, dudas sobre la resurrección, las mujeres que se tenían que cubrir las cabezas, sí o no ha cambiado, todavía ese tema existe. Y el rol de la mujer en la adoración. Ustedes ven en la imagen la mujer con la cinta de adhesivo en la voz, la mujer que no podía hablar en el santuario o en la iglesia. ¿Ok? Los anabautistas en sus inicios, que nosotros casi todas las iglesias que no son católicas, fuera de la mormón y otras religiones, son anabautistas. Bautizan a los niños cuando están más grandes o cuando es un adulto. No creemos en el bautismo de infante, porque un niño no puede decir lo que cree o lo que no cree.
Entonces la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, la iglesia cristiana de Alianza Misionera, todas esas iglesias son anabautistas, nacen de este movimiento de anabautistas. Yo creo que estos anabautistas tenían similaridades, tengo la lengua trabada con prediqué en inglés esta mañana, con la iglesia de Corintio. Y como yo lo entiendo, la interpretaban esta primera carta como un mandato de cómo la iglesia tenía que vivir. El verso que Menno Simons, que es el fundador de la iglesia menonita, esta iglesia se llama College Mennonite Church porque tiene unas creencias que están fundadas en las enseñanzas del Señor, basadas en muchas basadas en el libro de Corintios, que Menno Simons lo enseñó. Did I say that? Explain it right in Spanish? Primera de Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento del que el que ya está puesto. ¿Han escuchado eso antes? Ese es Primera de Corintios 3:11. Y ese fundamento es Jesucristo. Los anabautistas del principio y los menonitas usaban esta carta de Primera de Corintios como una guía para enfatizar la centralidad de Cristo para la disciplina en la iglesia, para practicar lo que se practicaba y todavía en algunas religiones se practica la expulsión. Aprendieron de esta carta a no ser pacifista, a no pagar mal por mal. Si alguien comete violencia contra ti, no cometer violencia en contra de ellos. ¿Okay? La usaron para decirle a las mujeres que tenían que usar el velo y cubrirse la cabeza. Yo tengo un velo bien lindo, ustedes lo ven. Y a través de la enseñanza de esta carta, la creencia que la iglesia y el Estado deben estar separados. Y en eso se fijaron, convencidos que la iglesia y el Estado no se podían mezclar, el gobierno. Y por eso esta nación supuestamente tiene esa separación de la iglesia y el Estado. Y si ustedes quieren saber más, podemos hablar sobre los abusos de la iglesia universal o la iglesia que era la única iglesia que existía en esos tiempos, los abusos con la gente. Yo creo que los anabautistas del principio o fundadores entendían lo que quería decir Pablo cuando él usaba el término mimetai. Los primeros anabautistas buscaban esto, de ser lo más fiel posible al imitar o seguir las enseñanzas de Pablo, que les enseñaba a ellos cómo seguir a Jesús y cómo imitar a Jesús. En la misma manera que Pablo estaba amonestando a la iglesia de Corintios a hacer. Yo estoy convencida que lo que Pablo enseñó era muy contextual. Lo del velo era contextual. Lo que quiero decir por contextual es que habían algunas situaciones culturales por las cuales las mujeres, por ejemplo, se les requería que usaran el velo. No hay evidencia que sea cierta, pero se cree que tal vez que en ciertos tiempos de la historia y en esos tiempos, y esto lo consulté con mi profesor en la clase porque yo había escuchado esto anteriormente y lo creí así. Él me dice, es que no hay evidencia suficiente para decir que eso es así. Son las mujeres que se prostituían o se vendían, se identificaban porque les rapaban la cabeza. Entonces ahora podemos entender el velo, ¿verdad? Tiene sentido. Por lo que él me dijo, y él es el experto, no hay suficiente evidencia para decir que esa es la verdad, pero lo puedo entender. Habían cosas contextuales del tiempo a la cual, pues, Pablo tenía que enseñar de la manera que enseñó y él habló, ¿verdad? Especialmente
en el tema de la mujer, de no hablar en el templo o en la iglesia. Estas situaciones culturales guiaron a Pablo en su enseñanza. Y hasta ahora, las palabras de Pablo nos continúan enseñando a nosotros hoy, porque la iglesia continúa teniendo fracturas y se continúa dividiendo. Todavía hay facciones, hay grupos que se crean dentro de la iglesia. No me gustó la música que están tocando. Y crean un grupo para tratar de crear un grupo así como los políticos, ¿verdad? Para poder ganar que se cambie esa forma o esa música. Por ejemplo, estas situaciones todavía dividen. ¿Cuál es la manera? Y yo no estoy hablando de nuestra iglesia nada más, escuchen bien. Yo me muevo a veces entre otras iglesias y tengo amistades y pastores de otras iglesias y las quejas casi son todas iguales. Las cuestiones de cuál es la manera verdadera de adorar. ¿Cómo liderar el servicio? Cantar 5 canciones, cantar 10 canciones, cantar una canción por 40 minutos o la canción se debe cantar por 2 minutos. Todavía existe esa situación. ¿Cuál música es más santa? ¿La música templada o la música de rock como Cristian le gusta? Si yo me dieran a escoger, yo diría la salsa, pero ustedes saben, yo soy puertorriqueña. Y no voy a decir nada de Bad Bunny, ¿ok? Estamos en la iglesia. El uso de los dones espirituales. El tema de la sexualidad, del casamiento, todavía hay cuestiones sobre eso, sobre el divorcio. Es un tema que divide a la iglesia. Hay cuestiones todavía de preguntas espirituales que la gente siente que no hay suficiente o nadie las puede explicar bien. Hay misterios que todavía creo que quedan, que no está para nosotros saberlo todo. Y dudas. Y todavía el debate de que la mujer pueda liderar en la iglesia continúa. Para los que no sabían. Por ejemplo, en junio de este año, la Convención del Sur de la Iglesia Bautista votó con un porcentaje de 75% de mayoría en su reunión anual para avanzar una enmienda constitucional reforzando un ban. How do I say ban? El prohibir, reforzando la prohibición, la remoción de que se afirmen o se empleen mujeres en cualquier lugar pastoral o predicar. Votaron en contra. Votaron, básicamente lo que están haciendo es votando por mayoría, una gran mayoría, de empujar de que una mujer como yo no pueda buscar empleo en sus congregaciones. Similarmente, dentro de la iglesia menonita hay denominaciones menonitas que reservan el púlpito solo para los hombres. No le permiten a las mujeres. La mujer puede enseñar en un aula por allá, por el otro lado de la iglesia. Y como Pablo es el fundador de estos temas, pues yo tenía problemas con él, ya se imaginan, soy pastora. Y soy pastora de corazón, no por oficio. Aunque nosotros vivamos en un contexto diferente, tenemos más o menos las mismas situaciones. Y aunque Pablo era fuerte en lo que él estaba enseñando, o como algunos dicen, en su manera de hablar como castigadora, su mensaje de por sí era sobre amor.
Lo que pasa es que nos enfocamos en todas las otras cosas y él estaba tratando de enseñarnos que sí, esos temas pues hay que arreglar ciertas cosas, pero él estaba hablando sobre el amor. La palabra amor, bueno, en las versiones en inglés, en sus maneras, aparece más o menos de 22 a 25 veces, dependiendo la traducción o el verso, solamente en la primera carta de Corintios. Es una palabra que obviamente Pablo usó más o menos, tal vez, no lo busqué, pero vamos a decir por lo menos 2 veces en cada capítulo. El problema que Pablo tenía con la comunión o la Santa Cena que ellos tenían era el grupo que se reunían, ¿verdad? Tenía más que ver con que aquellos que iban a la Santa Cena, a la reunión o el campañorismo, se comían las mejores comidas y dejaban casi nada para aquellos en la congregación que eran más pobres, que no podían llegar temprano porque todavía estaban en el trabajo y no podían salir temprano, y aquellos que tenían mejor estatus en la sociedad y podían comer mejor, llegaban y se comían todo lo bueno. Esto yo estoy parafraseando, ustedes saben, ¿ok? Por eso hay ventanitas dentro de los capítulos y dentro de las palabras que uno tiene que buscar para ver por qué es que él decía eso. Escuchen lo que él dice en el verso 33 del capítulo 11. Entonces, mis hermanos y hermanas, cuando ustedes se reúnan para comer, espérense el uno al otro. Si tienes hambre, en el verso 34 dice, come en tu casa. ¿Ok? Está hablando de la Santa Cena, que nosotros ahora la tomamos un poquito de vino, con una hostia, una galletita, un pedacito de pan, pero allá era un fiestón. Había comida, ¿verdad? Pablo, en otras palabras, como yo lo entiendo, está diciendo, escuchen, ustedes son una hermandad, una familia. Cuando ustedes se reúnan y recuerden el sacrificio de su Salvador, Jesús, recuerden que Él lo hizo por amor. Espérense los unos a los otros. Y esto no solamente habla de reuniones de cena, sí, habla de nosotros en nuestras vidas espirituales. Algunos estamos más adelante que otros, algunos todavía están tratando de entender ciertas cosas. Y a veces los que están más adelante se critican a los que están más atrás. ¿Me entiende? Lo que yo entiendo que Pablo dice, dejen de la comida buena para aquellos que son más pobres entre ustedes. Una comunidad, escuchen bien, somos una comunidad, se cuida el uno al otro, imitando a como Dios cuida de nosotros. Yo estoy convencida, ustedes saben, yo soy pastor, y puedo relacionarme a las frustraciones que tenía Pablo y cómo él hablaba. Y le hablaba a esta iglesia que si ustedes miran la imagen, era un caos. Era un caos de divisiones y problemas. Yo puedo entender porque ahora cuando leo la carta, la leo muy diferente. Porque ahora entiendo la frustración y cuando él suena así como bravo y como agresivo, es porque él es humano y siente así como yo a veces digo, algunos de ustedes, digo, ay muchacho, pero es que tú sabías que no debía hacer eso, ¿verdad? Y si lo hace vez tras vez, y siempre está viniendo donde mí, me está diciendo, pasó esto, pues claro, te voy a decir, pues, ¿qué tú quieres que yo haga, mijo? Muchacho, ¿qué tú quieres que yo haga? José se ríe.
Pablo tenía frustración con la iglesia de Corintio, con ese grupo, con la iglesia, un grupo el cual amaba. Él quería que la iglesia de Corintios viera más allá el panorama de más allá. Una imagen más allá de ellos y a la misma vez de ellos y de aquellos que todavía no habían entrado al rebaño o a ser parte del cuerpo del Señor. Él los estaba llamando a ellos de caos a hermandad, con un enfoque en el amor, un enfoque en imitar y enfocarse y no enfocarse en las cosas que a ellos los dividían. Ustedes ven el desbalance y por cuál el caos. Se olvidaron del amor y se preocuparon por otras cosas y se estaban peleando entre ellos mismos. Yo oro que esto nunca pase aquí. Soy capaz de traer mi cinturón y no. Estoy charlando, no es verdad, no es verdad. Esto él lo hace bastante claramente en el capítulo 13, un capítulo que se usa mucho en las bodas. ¿Cuántos de ustedes usaron el capítulo 13 cuando se casaron en su boda? Le dicen el capítulo del amor. Se usa mucho en las bodas y cuando se le habla a las parejas. Pero no, esa no fue la intención. La intención fue para la iglesia. La intención fue para que nos hablara a nosotros. Pablo le estaba diciendo a la iglesia, cuando se reúnan, dejen que esto los guíe. And now you can put up, Marisol, the text. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el verso 13 dice así, esos son los versos de 4 a 7. Y el 13 dice así, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Yo los invito a ustedes que mediten sobre estos versos que yo leí y este mensaje que he compartido con ustedes esta mañana. Dios nos ha llamado de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes preferencias. Hablamos español diferente, ¿verdad? No dejemos que eso nos divida a nosotros. Dejen que el amor de Dios nos una a nosotros como una comunidad, como un cuerpo. En la arte, Joseph, can you put the artwork back up, please? En la arte, ustedes ven que las paredes, el piso, todo tiene una situación que estaba enfrentando la iglesia. Pero el techo está la cruz de Cristo. Y traté de lo más posible hacer como tipo Espíritu Santo ahí, como el aire y el viento que se mueve. Aún dentro del caos que estaba viviendo la iglesia de Corintios y lo que vemos en esta, está el Señor. Y si ven el monitor, hay línea de vida. Dios no nos deja a nosotros, no nos desampara, aún en medio de nuestras divisiones, dificultades, nuestras peleas y todo eso, la vida del Señor está presente en nosotros. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde,
que esta palabra se quede en sus mentes y en sus corazones y que los guíe cuando ustedes se encuentran en situaciones que no son tan fáciles.